¿A dónde tengo que apuntar esta cosa? Ya. Bueno, un poco el contenido de la charla de hoy, un poco de definición, un pequeño repaso, fisiopatología, historia clínica, examen físico, que vamos a ahondar un poquitito en el examen físico neurológico, diagnóstico, tratamiento y algunos casos míos, un poquito de evidencia también. Bueno, de nuevo, agradecer a Ferrer. Ok. Con respecto a la prevalencia, ¿verdad? Y la definición, las neuropatías, en su definición más básica, es el daño de un nervio periférico. 1% de la población a nivel mundial puede presentar daños en algún nervio, ¿verdad? Hasta 10% en personas mayores de 60 años. Y como sabemos, la diabetes es el principal causal de neuropatías, afectando a 206 millones de personas y considerándose la quinta causa de discapacidad neurológica a nivel mundial. Gracias. Otras causas, ¿verdad? Tratamientos contra el cáncer, los quimioterapéuticos, el alcohol, ¿verdad? También tenemos causas infecciosas y la principal manifestación de las polineuropatías va a ser la que conocemos como enguante y calcetín, ¿verdad? O la polineuropatía distal simétrica. Un poquito de repaso anatómico, ¿verdad? A nivel de la médula, la sustancia gris va a estar organizada en forma de H en astas anteriores y astas posteriores. Lo que es el soma o el cuerpo de la neurona motora la vamos a encontrar en las astas anteriores de la médula y de ahí pues el axón va a salir de la médula para conformar lo que sería la raíz nerviosa. A nivel de las astas dorsales, fuera de la médula, encontramos el ganglio de la raíz dorsal, que sería lo que es el soma o el cuerpo de la neurona sensitiva. Siendo una neurona bipolar, si nos movemos proximal hacia la médula, vamos a tener lo que es la raíz nerviosa y distal, lo que ya sería el nervio periférico, que se va a unir entonces con la raíz ventral para formar el nervio periférico con información mixta, que va a llegar a músculo, a piel y a estructuras profundas. Una mirada pues más a profundidad de los nervios periféricos, ¿verdad? Son grupos de axones que van a estar organizados en fascículos por el endoneuro, el perineuro y el epineuro, ¿verdad? Y esto es importante porque nos va a ayudar también en la clasificación de las neuropatías. Entonces, estos axones van a ir acompañados de las células de Schwann, que van a dar soporte y nutrición, y también las células de Schwann tienen dos papeles. Pueden ser que al madurarse, la célula de Schwann por sí solita acompañe al axón, y entonces tenemos las fibras nerviosas amielínicas, mientras que puede ser el otro rol de la célula de Schwann, que es producir una espiral de mielina que va a recubrir y aislar a los axones, teniendo las fibras mielínicas, ¿verdad? Que es importante porque también es otra clasificación de las neuropatías. Entonces, las neuropatías se pueden manifestar por daño en cualquiera de este recorrido, por daño en el soma, en el cuerpo, ¿verdad? De la neurona, por daño en el axón, por daño en la célula de Schwann o por daño propiamente en la mielina. Y eso nos da la clasificación de Seddon, ¿verdad? La clasificación de Seddon lo que nos dice es que neuropraxia es cuando el nervio se afecta solamente en su aislante, ¿verdad? En la mielina, pero no se afecta el axón. Esto nos sirve porque nos da pronóstico, ¿de acuerdo? De las lesiones. La axonotmesis es cuando ya se ve afectado el axón, pero no en su totalidad. Y la neurotmesis es cuando el axón se cercenó. Entonces, esto es importante también porque, bueno, las fibras nerviosas tenemos fibras sensitivas, fibras motoras, fibras mixtas, ¿verdad? En los nervios sensitivos, la mayoría son pequeños, nervios pequeños, y pueden dividirse en fibras mielínicas y amielínicas. Cuando se afectan, o cuando hay datos de neuropatía sensitiva, vamos a tener estas características: adormecimiento, pérdida de lo que es la capacidad de propiocepción, ¿verdad? O lo que llamamos la ataxia sensorial. Perdón. Dolor, ¿verdad? Que usualmente los pacientes lo caracterizan como un dolor tipo corriente eléctrica, tipo punzonazo, tipo corte, lacerante, ¿verdad? Y también vamos a tener ausencia o reducción de lo que son los reflejos miotácticos o osteotendinosos. Con respecto a a los nervios motores, todos los nervios motores son grandes y son mielínicos. Entonces, cuando hay neuropatía de los nervios motores, se va a manifestar con atrofia muscular, vamos a tener debilidad muscular,
También podemos tener la presencia de fasciculaciones y igual que con los sensoriales va a haber disminución de los reflejos miotácticos. Entonces, bueno, ya lo sabemos, ¿verdad? La principal causa de las neuropatías va a ser la diabetes. Es demasiado prevalente, es causa metabólica, pero también otras causas metabólicas, el déficit de vitamina B12, enfermedades crónicas, hepáticas, renales, ¿verdad? Hay causas infecciosas a nivel osteoarticular, tenemos también compresiones nerviosas, sobre todo en zonas de gran movilidad o alta transición articular. Hereditarias, ¿verdad? Como la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth también es muy prevalente en la zona sur, es bastante prevalente la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth y también en Grecia. Tóxicas, ¿verdad? Muy común en pacientes que han recibido tratamientos contra el cáncer, ¿verdad? Quimiotácticos que presenten neuropatías. Y bueno, hasta 70% de los pacientes y personas que tengamos espalda, en algún momento vamos a tener dolor lumbar, ¿verdad? Es demasiado prevalente, pero solamente 5% van a ser de características neuropáticas. Esto es muy importante, porque muchas veces, ¿verdad? Cualquier dolor de espalda, ciático. Cualquier dolor en las muñecas, túnel del carpo, ¿verdad? Y no es así. Hay muchas, vean que solo 5% van a ser de naturaleza neuropática. Entonces, dentro de las neuropatías osteoarticulares comunes, ¿verdad? A nivel de la espalda, ¿verdad? Tenemos en zonas de alta transición y alta movilidad las radiculopatías cervicales o las radiculopatías lumbares, sí, son bastante prevalentes. Y a nivel de las mononeuropatías, lo más común, el túnel del carpo y el túnel cubital. Dentro de los trastornos metabólicos, ¿verdad? La diabetes, 20-30% de las personas que sufren de diabetes van a tener radiculopatía y también dolor polineuropático, y más del 40% de los pacientes alcohólicos van a tener también datos de neuropatía, ¿verdad? Esto es muy importante, siempre indagar tóxicos que consume nuestro paciente. El VIH, ¿verdad? 1/3 de las personas con la infección por VIH también van a tener manifestaciones de neuropatía, y en esta diapositiva es muy importante el hecho de que sean causas infecciosas, ¿verdad? Porque muchas causas infecciosas pues tienen tratamiento, y entonces así le ahorramos al paciente más daño de sus neuronas. Dentro de múltiples causas o causas misceláneas, ¿verdad? Están lo que llamamos neuralgias, que por definición es cuando el recorrido en sí de todo el nervio se afecta. Muy común la neuralgia posherpética, muy común la neuralgia del trigémino, ¿verdad? Entonces, dentro del diagnóstico, como ya lo sabemos, historia clínica completa, una historia detallada, ¿verdad? Hábitos laborales, hábitos de casa del paciente, ¿verdad? Si practica algún deporte, medicamentos que haya utilizado, que esté usando en la actualidad, exposición a sustancias tóxicas, ¿verdad? Muy importante esto, muchas veces se pasa por alto en los señores y personas mecánicos, ¿verdad? Que tienen que estar en contacto con muchas sustancias tóxicas, también puede tener datos de neuropatía. Ya vimos que una de las causas puede ser heredofamiliar también, entonces preguntar antecedentes heredofamiliares, consumo de tóxicos, alcohol, drogas, ¿verdad? Y revisar los síntomas. Entonces, dentro de los síntomas tenemos claramente lo que recordamos todos, la semiología del dolor. Dentro de esto, pues la mnemotecnia Alicia, que yo creo que todos la conocemos, ¿verdad? Las características del dolor, ¿verdad? Los apellidos de dolor neuropático, que es punzante, que es tipo corriente eléctrica, siento como si estuviera majando algodón, como si estuviera majando agua, ¿verdad? Muchos pacientes mencionan estos adjetivos del dolor, y la escala visual análoga, ¿verdad? Que son herramientas sencillas que todos tenemos a mano y que nos dan mucha información. ¿Verdad? Importantísimo, de lo más importante, no hay nada que sustituya un examen neurológico bien realizado. Muchas veces, ¿verdad? Consideramos que el examen neurológico pues, es muy largo, nos toma mucho tiempo, ¿verdad? O no sabemos implementarlo bien, ¿verdad? Y entonces, la vieja confiable, ¿verdad? Que todos en algún momento yo considero que lo hemos hecho. Entonces, bueno, aunque no es en sí, para esto la charla, tocamos un poquito también la parte del examen neurológico. Estas son las aristas de un examen neurológico completo, ¿verdad? Ahorita, en sí por tiempo, nos vamos a enfocar sobre todo en la parte del sistema motor, sensibilidad y marcha. Entonces, el trofismo nos va a dar información, ¿verdad? De la integridad de lo que es toda la parte integral de la vía neurona-músculo, ¿verdad? Podemos reportarlo como atrofia, hipotrofia,
e hipertrofia, ¿verdad? Los arcos de movimiento también, muy importante valorar la integridad. ¿Por qué? Porque puede que el paciente no tenga dolor o no tenga características neuropáticas, pero que sea más, más articular. Evaluarlo siempre, pasivos y activos. ¿Qué logra hacer el paciente de manera activa y cuánto completamos del rango articular de manera pasiva? La fuerza muscular, ¿verdad? Que la vamos a reportar con la escala de Daniels, de 0 a 5, que es nuestra capacidad a voluntad de contraer un músculo o un grupo muscular para mover una articulación. Y en todos los músculos es la escala de Daniels, excepto los inervados por el séptimo par craneal, ¿verdad? CAR, que lo vamos a reportar de 0 a 3. El tono, ¿verdad? Que va a ser la resistencia del músculo a una flexión y una extensión. Propiamente el tono nos va a ayudar también a distinguir, ¿verdad? Si estamos ante causas periféricas o causas más de nivel central, ¿verdad? Entonces es una evaluación bastante importante. Recordar que la espasticidad es un aumento del reflejo del músculo al estiramiento, es velocidad dependiente, mientras que la rigidez la tenemos presente en todo el arco del movimiento. Entonces eso es una diferenciación importante. El tono lo vamos a reportar con la escala modificada de Ashworth, ¿verdad? De 0 a 4. Los reflejos osteotendinosos nos hablan de la integridad de la vía aferente, ¿verdad? Hacia la neurona que representa cada, o hacia en realidad la raíz nerviosa que representa cada reflejo, a nivel del bicipital, C5, C6, principalmente C5, a nivel del tricipital, C7, C8, principalmente C7, patelar, L3, L4, principalmente L4, y el aquilio, S1. Y lo vamos a reportar con cruces. La sensibilidad, ¿verdad? La podemos evaluar por medio de los dermatomas. Evaluamos, ¿verdad? También la integridad de lo que son los cordones posteriores o ya representando lo que es cada nervio periférico sensitivo, ¿verdad? Y la reportamos de 0 a 2. La función cerebelosa, ¿verdad? La podemos evaluar por medio de la prueba de Romberg y por la marcha en tándem y semitándem, y la marcha como proceso integral en sí nos va a dar muchísima información, ¿verdad? Recordemos que, como lo mencionamos al principio, la principal manifestación de las neuropatías va a ser en guante y calcetín, ¿verdad? Entonces, muchos de los nervios en las piernas o en las manos se pueden afectar. En este caso, nos puede afectar alguna de todas las fases de la marcha. Pruebas diagnósticas, bueno, una vez que tengamos nuestra historia clínica completa, nuestro examen físico neurológico completo, entonces tengo sospechas, ¿verdad? Entonces, solicitar estudios de laboratorio, vitamina B12, pruebas tiroideas, ¿verdad? También, si sospecho de que estoy ante una neuropatía hereditaria, ¿verdad? Hay pruebas, por ejemplo, para el Charcot-Marie-Tooth, que nos pueden ayudar a corroborarla. Pruebas de imagen, si más bien sospecho que no es algo periférico, ¿verdad? Que ocupe algo central. Biopsia de tejidos, ¿verdad? Existe la biopsia del nervio sural y las pruebas de función nerviosa o los estudios electrofisiológicos, que nos van a dar muchísima información. Principalmente nos ayudan a localizar la lesión y también nos brindan pronóstico. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una neuropatía que tiene afectación solamente de la mielina que una neuropatía que ya se afectó el axón, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a saber con qué sustrato estamos trabajando para el proceso de rehabilitación de este paciente. Dentro del tratamiento, sabemos que la mayoría de las patologías, al igual que la mayoría, de manera integral, centrado en el paciente, ¿verdad? Tenemos que modificar pues, el causal, ¿verdad? Que si es diabetes, tener un adecuado control glicémico, enfermedad renal, enfermedad hepática, ¿verdad? Esas cosas que tenemos que controlar y manejar. Lo principal y por lo cual nos consultan los pacientes es dolor, ¿verdad? Entonces pues, tenemos que tratar el dolor de nuestro paciente, el cual se puede dar por tratamientos neuromoduladores y también tratamientos neuroregeneradores. Entonces, dentro de los analgésicos para el dolor neuropático, ¿verdad? Tenemos aquellos de primera línea, segunda línea y otros que a pesar de que tienen evidencia, pues los dejamos como más de lado. Y dentro de los tratamientos neuroregeneradores tenemos la presencia pues en sí de los nucleótidos, ¿verdad? Que es lo que también nos trae acá hoy. Entonces, de primera línea, neuromoduladores, tenemos los gabapentinoides, que hasta el día de hoy sigue siendo primera línea, ¿verdad? Gabapentina, pregabalina, los antidepresivos, ¿verdad? Los antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina, sigue siendo tratamiento de primera línea. Tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina también, que han ganado muchísima evidencia, duloxetina, ¿verdad? La venlafaxina. Y dentro de los neuroregeneradores tenemos los nucleótidos.
Entonces, ¿cómo funcionan los nucleótidos para ayudar en la neuroregeneración en esta patología, en la neuropatía? Al haber una lesión, en la zona más cercana o en la periferia de la lesión, debe existir un proceso inflamatorio en el cual las células de Schwann proliferan y se replican y tienen que migrar al resto del axón. Los nucleótidos lo que favorecen es la proliferación, la replicación y la adherencia de estas células de Schwann al resto del axón para empezar de nuevo la formación de la espiral de mielina. ¿De acuerdo? Entonces, es en eso que nos funciona. Muy importante porque le podemos ayudar al paciente a controlar el dolor por medio de los neuromoduladores, pero también le podemos ayudar al paciente a neuroregenerar, ¿verdad? Y entonces el núcleo, ¿verdad? Tenemos presentación en viales, tenemos presentación inyectable y tenemos presentación en cápsula. Usualmente la manera de administración, ¿verdad? Se suele recomendar una dosis de carga, ¿verdad? En la cual le brindamos al paciente 2 cápsulas 2 veces al día por un mes, una dosis de carga, y luego una dosis de mantenimiento, que puede ser una cápsula 3 veces al día o una cápsula 2 veces al día. Entonces, un poquito de la evidencia que encontramos con respecto a compresiones nerviosas, ¿verdad? Este estudio que se realizó en Barcelona evaluó 36 pacientes con datos clínicos de síndrome del túnel del carpo y luego se corroboró por medio de un estudio neurodiagnóstico, ¿verdad? Una velocidad de conducción nerviosa. Se siguieron durante 6 meses y se les brindó durante esos 6 meses una dosis de CMP Forte de 2 pastillas, o 2 cápsulas, 2 veces al día. Y se evaluó, o la meta primaria era la reducción de la escala visual análoga. Y entonces vemos que se redujo casi en un 50% la escala visual análoga reportada en base y luego a los 6 meses. Esto ya es un caso propio, ¿verdad? Una neuropatía focal. Tenemos a RVC, es un muchacho de 31 años, ingeniero, ¿verdad? Usaba montones la computadora. Consulta conmigo en marzo del 2025, una historia clínica nada relevante realmente, pero me lo refiere un colega porque tiene adormecimiento en la mano, entonces lo que desea es que descartemos si tiene un túnel del carpo. Con respecto a los síntomas, 6 de 10 en la escala visual análoga, siempre, perennemente, no lo dejaba dormir. Si se dormía, se despertaba a hacer esto y hacer esto, ¿verdad? Entonces no tenía un sueño de reparador. Al examen físico, una fuerza normal, unos reflejos normales, una sensibilidad en miembros superiores globalmente bien, con excepción de la mitad medial del cuarto y el quinto dedos izquierdos. No tenía Tinel ni Fallen en región del mediano, pero sí tenía un Tinel a nivel del canal cubital izquierdo. Le empezamos el tratamiento desde esta primera cita, ¿verdad? Como les digo, el paciente consulta por dolor, hay que tratarle el dolor, ¿verdad? Le empezamos duloxetina, 30 miligramos cada día por 6 meses. El CMP Forte igual, en dosis de carga y luego la dosis de mantenimiento. Se dieron recomendaciones, se le recomendó pues el mouse vertical, ¿verdad? Cambios en la ergonomía de su trabajo. Yo le prescribí también ejercicios terapéuticos, ejercicios de neurodinamia. En abril del 2025 consultó para que ya realizáramos el estudio de neurofisiológico. Un mes posterior al tratamiento ya habíamos reducido la escala visual análoga en un 50% con este tratamiento. Ya dormía bien y reportaba que aún sentía un poco de adormecimiento en los dedillos. Este estudio es muy bonito porque tenemos una versión comparativa, ¿verdad?, del estudio neurofisiológico. En un atrapamiento a nivel del nervio cubital, usualmente sucede a nivel del codo. En el caso de este paciente fue 3 centímetros sobre el nivel del codo. Y acá, en la amplitud, podemos ver que todas las amplitudes en todo el trayecto del nervio ulnar están caídas. Deberían de estar por encima de 7 para que la amplitud de ese nervio esté bien. En esta consulta, ya el paciente mencionaba en la mano derecha, siento menos molestia, el brazo izquierdo a veces siento hormigueo y señala. La zona donde todavía, ¿verdad?, el recorrido del nervio ulnar sentía un poquito de hormigueo. Se perdió el paciente, se perdió, porque eso fue lo que pasó realmente. Y ahora, en abril de este año, volvió a consultar porque se sentía bien, quería dejar de tomar los medicamentos y quería hacer un estudio de conducción nuevo para ver qué había pasado con el nervio. Y tenemos recuperación completamente de la parte axonal, ¿verdad?, y mielínica de ese nervio. Por encima y por encimísima de 7 todos, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos suspendiendo el tratamiento.
es paciente en esta cita, un EVA de 1, y me dijo por decir algo, ¿verdad? Entonces, muy importante, sí hay recuperación del nervio. Este estudio que se realizó en Barcelona, lo pongo exactamente inmediatamente después de estas diapositivas, porque en este estudio en particular, en 122 pacientes con dolor radiculopático de diferentes zonas o clínicas de Barcelona, valoraron como meta primaria la reducción de la escala visual análoga y como meta secundaria la mejoría en la calidad de vida. No hubo en este estudio disminución de la escala visual análoga, sí hubo disminución de la toma o la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos por parte de los pacientes y sí hubo un reporte en la calidad de vida, ¿verdad? Este es otro caso mío. En septiembre del 2024, KNP, una muchacha de 48 años, ella es docente, consulta, igual, historia clínica, nada de relevancia, ningún padecimiento crónico, pero sí consulta por dolor crónico en el miembro superior izquierdo. Tenía 3 años de que se cayó en su trabajo con el brazo en extensión, se le luxó el hombro, aparentemente se quedó luxada 2 meses, luego consultó con un terapeuta físico, un quiropráctico, perdón, y se lo montaron el hombro. Y desde ese momento comenzó con dolor neuropático, ¿de acuerdo? Entonces me reporta que se le duermen los 3 primeros dedos de la mano izquierda. El dolor lo reporta desde la zona cervical y baja, irradia hasta la mano izquierda, de características punzantes, calor, espantoso. Esos fueron los adjetivos que le puso. En crisis, 10 de 10, no duerme, no come, ¿verdad? Y en un basal de 4. Me dice, doctor, hay momentos en que baja el dolor y me deja descansar. Había policonsultante, ¿verdad? Consultado por todo lado, muchas terapias físicas, muchas idas donde un quiropráctico, policonsultante totalmente la muchacha, ¿verdad? Un examen físico bastante normal, ¿verdad? Marcha normal, fuerza muscular normal, reflejos, todos 2 cruces con excepción del bicipital, ¿verdad? Ahí vamos agarrando como hints de por dónde puede ir la lesión, ¿verdad? Siempre la paciente consultó por dolor de hombro, entonces tenemos que evaluar también la articulación, ¿verdad? Pruebas especiales de hombro negativas. La paciente sí tenía pruebas radiculares cervicales positivas, compresión y distracción positivas. Sí tenía defectos posturales, una columna cervical rectificada, una hipercifosis, ¿verdad? Una hiperlordosis, varios defectos posturales en su columna. Y bueno, la sospecha diagnóstica fue una radiculopatía de C5 y C6. Le empezamos el tratamiento, ¿verdad? En el caso de ella, ¿verdad? Que sí reportaba también dolor a nivel del hombro, empezamos también antiinflamatorios no esteroideos, ergonomía, ejercicios terapéuticos, y en octubre del 2024 consultó para realizar el estudio neurofisiológico y ya había estado 1 mes con el tratamiento, estaba sin crisis y un basal de 1. Entonces, ¿verdad? Muy importante el cambio en la calidad de vida de esta paciente. La conclusión de la electromiografía y la velocidad de conducción nerviosa fue una radiculopatía C5, C6 izquierda, crónica, pero con características de reagudización. Por eso eran esas crisis, ¿verdad? Severísimas que estaba teniendo esta muchacha. Y bueno, un poco lo que nos cuenta. El tratamiento de esta paciente lo terminamos hace 6 meses y esto se lo pregunté ahora para esta charla en específico. Ay, no suena. Devuélvalo. Ya. Buenas tardes. Hace unos años tuve un accidente laboral donde presenté un trauma de hombro con luxación. A causa de esto, descubrí que tenía una rectificación cervical, también desgaste en las cervicales 4, 5 y 6. Debido a esto, busqué ayuda profesional con la doctora Teresita. Ella me recomienda hacerme un examen de conducción eléctrica para ver cuál era la causa y qué era lo que estaba sucediendo con mi hombro y por qué tanto dolor, porque el dolor era muy alto. Ella arrojó datos importantes
y a causa de esos datos tuve la recomendación de tratamiento que fue duloxetina, Citalub, Sumer, CMP Forte, los cuales fueron muy efectivos. Este tratamiento fue muy efectivo y ayudó mucho a bajar la intensidad del dolor. Y estos años y 6 meses después de haber suspendido el tratamiento, ¿verdad? Y se mantiene, ¿verdad? Se mantiene aliviada la paciente sin crisis. Eso es también lo más importante, ¿verdad? Este otro caso de dolor radiculopático, RCM, es un muchacho de 47 años. Lo vi en marzo del 2023 y llega así a la consulta, ¿verdad? O sea, una postura antiálgica completamente. Dolor en todo el recorrido, muy claro, el recorrido del nervio ciático izquierdo, ¿verdad? Había sido un dolor recurrente con crisis en los últimos 10 años, ¿verdad? Pero el último año y medio dejó de jugar fútbol, dejó de nadar, dejó de hacer caminatas, lloraba en las noches, no dormía, ¿verdad? Una crisis bastante importante de dolor en este paciente. Recibió terapia física, había recibido masajes, tratamientos con quiropráctico, de todo, ¿verdad? Incluso él mismo refiere sentir que se ha adelgazado, que ha perdido masa muscular y que está muy desanimado. El dolor empieza en miembro izquierdo, baja por la región de glúteo medio, ¿verdad? Pasa por delante del muslo, baja la ingle y luego pantorrilla hasta el pie. De verdad, el recorrido, ¿verdad? del nervio ciático empeora al estar de pie, una escala visual análoga, él mismo lo dice, de 11 de 10, ¿verdad? Y a veces bajaba a 5 de 10. Importante esto, ¿verdad? No había alteración a nivel de los esfínteres, no había parestesias ni disestesias a nivel perineal o de los testículos. Una marcha alterna, fases bien, hay un Trendelenburg izquierdo, ¿verdad? Esto nos habla de una incompetencia del glúteo medio para sostener la pelvis en la fase de la marcha que es monopodal. El tórax está asimétrico, el paciente tiene un claro defecto postural, tenía una escoliosis, tenía una discrepancia en miembros inferiores, el miembro inferior derecho más corto y, bueno, una neuropatía del ciático izquierdo. Este paciente al final no se le hizo el estudio neurofisiológico por diversos motivos. Se le empezó el tratamiento un poquito de corrección a nivel biomecánico, ¿verdad? Le colocamos una alza en la pierna derecha, terapia física con neuromodulación, neurodinamia, fortalecimiento del glúteo medio para mejorar la impotencia a nivel de la pelvis y tratamiento farmacológico con duloxetina y CMP Forte. No suena. Cordial saludo. En el año 2023 tuve una fuerte lesión que me activó el dolor en el nervio ciático desde la espalda hasta la pantorrilla. El dolor del 1 al 10 era un dolor de 11. Perdí prácticamente calidad de vida. Toda la capacidad de movilización la estaba perdiendo. Incluso mi cuerpo se estaba doblando hacia un lado. Gracias a su apoyo, su profesionalismo y su tratamiento, he podido ir recuperando paulatinamente la calidad de vida. Actualmente el dolor del 1 al 10 es de 3. Gracias, doctora. Un paciente que tenía año y medio de crisis de dolor, entonces sí hace bastante cambio en la calidad de vida. Este estudio es un estudio ucraniano que valora a pacientes con datos de polineuropatía diabética. Se le da tratamiento de base a los pacientes y al grupo estudio el tratamiento de base farmacológico más el CMP Forte. Y se evalúa la respuesta a nivel de las amplitudes y de las velocidades de conducción nerviosa por medio de los estudios neurofisiológicos en miembros inferiores, valorando el nervio tibial posterior y los nervios peroneos. Se hace el estudio de base y luego 3 meses después del tratamiento. Y podemos ver, ¿verdad? A nivel del nervio peroneo teníamos una velocidad, una latencia de 2.86, ¿verdad? Que mejoró en 0.15, que eso a nivel de latencia es importante, y la velocidad cambió de 36, tiene que estar por encima de 40, a 44, o sea, pasó a estar en rangos de normalidad a nivel del nervio peroneo. Y a nivel del nervio tibial, la velocidad pasó de 37, igual debería estar por encima de 40, a estar en 43 con el tratamiento con nucleótidos.
Este es un caso mío de un dolor polineuropático secundario a diabetes. Esta paciente tiene 73 años, consultó ahorita, este año, en febrero del 2026, diagnóstico de diabetes desde hace 20 años, dolor en las piernas de muchos años de evolución, tipo fuego, tipo ardor, de la rodilla hacia abajo, a veces las manos también se le dormían, se le caen muchas las cosas, agarres torpes, ¿verdad? Eva, 10 de 10, igual no la dejaba dormir, siente una brasa en la planta de los pies. Al examen físico, reflejos osteotendinosos en las piernas ausentes y reportados con una cruz en miembros inferiores, y además tenemos datos indirectos, ¿verdad?, de neuropatía, atrofia de los vellos, ¿verdad?, adelgazamiento de la piel, engrosamiento de las uñas. Le empezamos el tratamiento. En el caso de ella se manejó solo con CMP Forte solito. También le prescribí ejercicios terapéuticos, bombeo, bombas musculares, ¿verdad?, que nos ayudan con respecto a la irrigación, recomendaciones con respecto a ejercicio, una señora sedentaria toda su vida, ¿verdad? Y para marzo, la primera consulta fue en febrero, para marzo del 2026, que consultó para hacer el estudio de conducción nerviosa, indica que le ha ido excelente con el tratamiento, ya logra caminar bien, ya duerme bien y reporta sin adormecimiento en las manos. El estudio nos arroja una polineuropatía, todos los nervios en las piernas alterados, y también un síndrome del túnel del carpo severo bilateral. Y esta es la parte del estudio. ¿Cómo le ha ido con el tratamiento desde la última cita que nos vimos? Súper excelente. Ok. Antes, ¿qué nota le ponía el dolor en las piernitas y en las manos? Demasiado dolor más en las piernas. Ajá. Siendo 0, no dolor, y 10, el dolor más fuerte que ha sentido en su vida, ¿qué nota le ponía en aquel momento? Bueno, yo le ponía un 10 a como me dolía. Ok. ¿Y ahorita qué nota le ponía? Solo eso que es como una... Yo digo que siento fuego en la planta del pie, pero sí pasajero. No como antes. No como antes. No como antes, que se quedaba ahí necio. Ok, muy bien. Y entonces antes era un 10, digamos. Y ahora, siendo 0 y 10 el más fuerte, ahorita como que nota le pondríamos. Ay, pero muy bien. Y lo más bajo que yo ahora estoy súper bien. Muy bien. Excelente. Y también un caso de polineuropatía debido a déficit de vitamina B12. Esta paciente, ella es abogada, tiene casi los 70 años, consulta por una historia de dolor en las piernas. Igual queda muy poquito, quedan como 3 diapositivas. ¿No? Ok, entonces esta paciente tiene 69 años, es abogada, consultó conmigo en febrero del 2025. Como historia clínica de relevancia, anteriormente había tenido una luxación en un tobillo y una fractura en el tobillo contralateral, y me consulta por un mes de dolor en ambos pies. Con analgesia común alivia, pero reincide, ¿verdad? Al usar sandalias empeora la sensación, empeora el dolor, no hay adormecimiento y el dolor es al pasar de sedente a bípedo. Importante, ¿verdad? Y lo pongo porque tiene un antecedente de una lesión mecánica, ¿verdad? Nos hubiéramos podido dirigir a algo mecánico, ¿verdad? Algo articular, ¿verdad? La marcha es alterna, no logra talones, ¿verdad? Esto es un dato importante. Nos habla de impotencia del músculo tibial anterior y con mucha dificultad puntas, ¿verdad? Fuerza muscular, a pesar de eso,
5 de 5, excepto la dorsiflexión que está reportada con 4 de 5 y unos reflejos, el aquileo bajito, ¿verdad? Reportado con una cruz, el resto 2 cruces. Los tobillos sí están en varo, ¿verdad? Si hay un defecto en la postura de estos piecitos, revisamos con el ultrasonido y sí se ve un poquito de engrosamiento crónico a nivel del deltoide del tobillo, pero nada relevante o nada agudo en este momento. Se solicitan laboratorios de vitamina B12 y sí están dentro del límite inferior, ¿verdad? O sea, tocando el límite inferior. Entonces, bueno, hicimos como sospecha diagnóstico una lesión del nervio ciático popliteo externo bilateral o una polineuropatía secundaria a déficit de vitamina B12. Le empezamos el tratamiento, la duloxetina, sí le recomendé zapatos, ¿verdad? Para mejorar lo que es la parte biomecánica de los piecitos, ejercicios terapéuticos, se repuso la vitamina B12 y para febrero del 2024, asintomático, 0 de 10, ¿verdad? Y el estudio sí nos arrojó una polineuropatía, ¿verdad? Y esta sí. Doctora, muy amable, muchas gracias por preguntar. Mira qué bien que estoy. Gracias a Dios y la Virgen Santísima y a usted. Fue maravilloso ese tratamiento que usted me hizo. En cualquier momento le voy para que me dé una chequeadita. Bueno, ella habla que va a llegar a consultar. Entonces, ¿qué es lo importante de la charla, verdad? Que el tratamiento, y pues es un tratamiento antiguo, los nucleótidos, ¿verdad? Los estudios también son viejitos, pero funciona, ¿verdad? Es muy importante. Sí sabemos que nada va a reemplazar a nuestro examen físico, a nuestro examen neurológico, tenemos que hacer énfasis en eso, una adecuada historia clínica. Muchas veces me pasa que el paciente llega a mi consulta, ¿verdad? Para un estudio, por ejemplo en la caja, y no le hemos tratado el dolor. El paciente consulta por dolor, ¿verdad? Tenemos que tratar el dolor de primero. Los nervios periféricos pueden presentar recuperación, ¿verdad? Tenemos objetivos, datos objetivos electrofisiológicos de que los nervios pueden recuperarse, ¿verdad? El CMP forte es eficaz, ¿verdad? Sí nos ayuda en la regeneración de los tejidos nerviosos y también en el dolor. Esto es un mensaje a casa, ¿verdad? Y un poquitito la bibliografía. Muchas gracias.